Buenas noches. Thank you very much for this beautiful introduction. Gracias por esta maravillosa introducción. Thank you to your Union President, Pastor Palacio, for organizing this beautiful congress. Gracias, Pastor Palacio, por ayudarnos a organizar este hermoso congreso. And also we are very pleased to have the President of the Association for Religious Freedom with us, También damos Dr. gracias Perez. porque está con nosotros el presidente de la Asociación de Libertad Religiosa para toda Venezuela. Doctor, muy bienvenido. And of course, the Union President, Y también Elder Rodriguez. el pastor Rodríguez, que está aquí con nosotros. Bienvenidos. Gracias, pastor. It shows how important is religious freedom for the church here. Esto demuestra cuán importante es la libertad religiosa para los líderes aquí en Venezuela. And tonight I would like to explain why we are defending freedom. Y en esta noche quiero tratar de expresarles el por qué creemos que es importante la libertad religiosa. Why we have association is about 80 countries. ¿Por qué razón tenemos estas asociaciones en más de 80 naciones? To defend, promote religious freedom Para tratar de promover lo que es la libertad religiosa. for all and everywhere. Para todas las personas y en todas partes. That's important for you to understand that. Eso es muy importante para que cada uno de nosotros lo entendamos. Because sometimes people ask questions. Y la razón de ello es porque muy a menudo las personas hacen preguntas. Why do we want to defend religious freedom for those who don't believe like us? ¿Por qué razón nosotros debemos defender la libertad religiosa en aquel grupo de personas que no creen como nosotros creemos? Just a few weeks ago, Hace solamente unas semanas atrás I was in a country far away from here, estaba en una nación muy lejano de aquí and I met the religious leaders, y tuve la oportunidad de tener un encuentro con algunos líderes religiosos. explained that we should be together to promote and defend religious freedom Y for all. le estaba comentando la razón, mencionándoles las razones por las cuales debemos promover y dar a entender el por qué debemos tener libertad religiosa. They agree about defending and promoting religious freedom. Ellos estaban de acuerdo en que deberíamos defender y promover la libertad religiosa, But they disagree about for all and everywhere. pero ellos no estaban muy de acuerdo en que debería ser para todos y en todas partes, Because they said, porque dijeron, we cannot defend religious freedom for those who don't have the truth. nosotros no podemos defender la libertad religiosa entre aquellos grupos que no tienen la verdad, For those who don't believe like us. entre aquellos que no creen igual de lo que nosotros creemos. We are okay to defend for us, but not for others. Esa libertad debe ser para nosotros, pero no para otros. This is the way that many people have thought during centuries. Esta es la manera como muchas personas piensan a través de las edades. We defend religious freedom for us, but not for others. Vamos a defender tener libertad religiosa para nosotros, pero no para otros. Why we as Adventists, ¿Por qué nosotros, cual adventistas, from the beginning of our history, desde el inicio de nuestra historia, we have been defending religious freedom for all, not just for us. hemos estado defendiendo la libertad religiosa para todos, no solamente para nosotros, Even for those who are in error. aún para aquellos que están en el error? Why? ¿Por qué? Because religious freedom is a principle. Porque la libertad de religión es un principio. We defend and promote a principle. Nosotros defendemos y promovemos un principio. And I would like to explain what is it. Y a mí me gustaría explicarles el porqué de esto. Religious freedom first is a gift from God. La libertad religiosa, en primer lugar, es un don de Dios. You believe in that? ¿Creen en eso? It's a gift from God. Es un don, un regalo de Dios.
If you go to the first book of the Bible, the book of Genesis, Si nosotros vamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, you will see that God created our first parents usted podrá notar que allí el Señor colocó a nuestros primeros padres free to choose. con una libertad de poder escoger. That was a big risk. Eso era un riesgo tremendo. And not only that, Y no solo eso, but they gave them the possibility to test their freedom. pero ellos tenían la posibilidad de tener un examen para ver si podían manejar la libertad religiosa. He put a tree in the garden, Se colocó un árbol allí en el jardín and he said to our first parents, y se le dijo a nuestros primeros padres, you can eat every tree, every fruit, usted podrá ingerir, comer cualquier fruto, but not the fruit from this tree. pero no de los frutos que va a tener este árbol. That's interesting, Esto es muy interesante, because he could have just take off the tree porque el Señor simplemente podría haber quitado ese árbol, or built a fortress around the tree o simplemente crear una tremenda muralla alrededor de ese árbol, or ask 1,000 angels to protect the tree. o llamar a miles de ángeles para que protegieran ese árbol. But he let the tree open. Pero dejó ese árbol así, libre, And what al abierto. happened? ¿Y qué pasó? Because they were free to choose, Porque ellos eran libres de escoger. our first parents Nuestros primeros padres took the fruits tomaron del fruto and ate it. y comieron de él. Why? ¿Por qué? Because they were free, Porque eran libres, as you are free. tal cual como tú eres libre. Because God created us with the freedom to choose. Porque el Señor creó a la humanidad con la libertad de escoger. Why? ¿Por qué? Because God wants to have a relations of love with us. Porque Dios desea tener una relación de amor con cada uno de nosotros. And there is no love Y no existe verdadero amor with the freedom to love. sin tener la libertad de amar. God don't force us to love Him. Porque Dios no nos obliga a amarlo. God created us with this beautiful freedom. El Señor nos creó, nos formó con esto hermoso llamado libertad. And we are free to love Him or not. Y nosotros tenemos la libertad de amarlo o no amarlo. Nobody will be forced to go to heaven. Ninguno de nosotros tendrá la obligación de ir al cielo. Only those who have chosen to follow God will go to heaven. Solamente aquellos que han escogido seguir a Dios. And if you don't want to go to heaven, Y si no deseas ir al cielo, you are free. estás libre de no hacerlo. That's not a problem. No hay ningún problema con eso. It's your choice. Es tu escogencia. Million people don't want to go to heaven. Millones de personas no desean ir al cielo. They will not go to heaven. Bueno, no irán al cielo. But if you want to go, Pero si deseas ir, you take the decision tú vas a tomar una decisión to follow the word of God. de seguir la palabra de Dios. And by His grace, Y por su gracia you will go to heaven. irás al cielo. It's a free choice, free choice. Es una escogencia libre, libertad de escoger. You know, great theologian in the history of Christianity, En toda la historia de la humanidad cristiana, the greatest theologians, los más grandes teólogos, Saint Augustine, San Agustín, disagree with that. no estaba en acuerdo con eso. Saint Augustine said, San Agustín decía, you were free before the sin, tú eras libre antes del pecado, but after the sin we are no longer free, pero después del pecado dejaste a un lado la libertad. because the sin is in us. Porque el pecado está inherente en nosotros. There is a predestination. Existe una predestinación. God chooses for us. Dios es el que escoge por nosotros. And sometimes
Y algunas veces, when people are going on the wrong way, cuando las personas toman el camino equivocado, it may be good to use the authority quizás es bueno tomar la autoridad to put them on the right way, de obligarlos y llevarlos al lado correcto, to force them to follow the truth. para obligarlos a seguir la verdad. And this is why we had so many persecution in the history of Christianity. Y es por eso que hemos tenido tantas persecuciones en el período de la historia de la cristiandad And other religion too. y de otras religiones también, Forcing people to follow God. obligando a las personas a que sigan a Dios. It's not the plan of God. No es el plan de Dios. You know, when Joshua, Cuando Josué, before dying, antes de fallecer, gave his last speech to the people of Israel, dio su último mensaje al pueblo de Israel, he said to them, les dijo: now ahora choose escoge who you want to serve. a quién desea servir. And he added, Y agregó: if serving the Lord si servir al Señor is undesirable to you, es algo miserable para ti, then choose yourselves entonces escoge por ti mismo whom you will serve. realmente a quién vas a servir. You know, he did not say you are obliged to follow the same God than me. No les dijo: mire, ustedes están obligados a seguir el mismo Dios que al cual yo sirvo. You are the people of God. Ustedes son el pueblo de Dios. But God gave you the freedom to choose. Pero Dios te dio la libertad de escoger. And today, Y hoy you can decide podrás decidir not to follow God. no seguir al Señor. That is your freedom. Esa es tu libertad. But you have to remember, Pero debes recordar, in any choice, en cualquier escogencia there are consequences. existen consecuencias. It means you have the right way and the wrong way. Existe un lado Two correcto ways. o un camino incorrecto. But if you choose the right one, Son dos vías, pero si tú escoges el the correcto, way of God, la forma como Dios desea, God say you will be saved. el Señor te dice que serás salvo. You will be blessed. Tendrás bendiciones. If you choose the other one, Si escoges el otro, you have to know saber that you will die. que vas a morir, You will be lost. estarás perdido. But you are free to believe or not. Pero tú tienes toda la libertad de creer o no creer. You are free to choose. Tienes toda la libertad de escoger. Religious freedom La libertad religiosa comes proviene from the heart of God. del mismo corazón de Dios. Why? ¿Por qué? Because God loves us. Porque Dios nos ama. He created us with a dignity, Él nos creó con dignidad, with the capacity to say yes or no. con la capacidad de escoger entre sí y no. When we defend religious freedom, Cuando nosotros ponemos a un lado la libertad we religiosa, defend and promote the gift of God, the heritage of God. cuando nosotros la tomamos, estamos promoviendo la verdad de Dios. Persecution Las persecuciones is the heritage of the devil. es la herencia que nos da el diablo. Religious freedom La libertad religiosa has the signature of God. tiene la firma de Dios. Persecution La persecución has the signature of the devil, tiene la firma del diablo. not from God. No es de Dios. That's the first thing. Eso es lo primero. Why we are defending religious freedom? ¿Por qué estamos defendiendo la libertad religiosa? Because we defend and we promote the gift of God for all people and everywhere. Porque defendemos y promovemos la libertad de Dios que le da Él a todas las personas en todo lugar y en todo You know, momento. some people will say, yes, maybe in Venezuela people can receive this gift. Bueno, algunos dirán, bueno, sí, en Venezuela nosotros quizás podemos recibir todos estos dones. People are educated. I'm sorry? They are educated. Ellos son muy educados. But some other countries far away, Pero quizás algunas de estas naciones que están más lejanas, why you give freedom to them? ¿por qué le vas a dar esa libertad a ellos? They are not educated.
ellos no están bien educados. But it's a gift from God Pero esto es un don de Dios. for all Es algo para todos, and everywhere. en todas partes. And if people are not educated, Y aquellas personas, si no son educadas, you have to educate them. tú tendrás que educarlos. That is the goal of education. Esta es la meta que debemos tener de To libertad, receive para poder recibir Information información to make your choice, para que puedas hacer o realizar una escogencia, to be able to say, this is the right choice. para que usted pueda decidir y tomar y decir, este es el mejor camino. This is why religious freedom Esta es la razón por la cual la libertad religiosa goes with education. va mano a mano con la educación. And this is why the Adventist Church, Esta es la razón por la cual la iglesia which adventista is the champion of religious freedom, es la campeona de la libertad religiosa, is also one of the champion in education. pero también es una de las campeonas en el área educativa. It is also a gift of man. También es un don para el hombre. We should never forget Jamás deberíamos olvidar, that people gave their life for the freedom we have today. porque no debemos olvidar que muchas personas entregaron su vida para que mantengamos nosotros hoy la libertad. Blood have been given Sangre ha sido entregada, for donada, our freedom. para que tuviésemos libertad. And we tend to forget that. Muchas veces tendemos a olvidar We eso. have religious freedom and we believe that's normal. Nosotros tenemos libertad religiosa y creemos que es And algo so normal. what? ¿Y qué? We should say thank you. Nosotros deberíamos agradecer, dar Thank you, gracias. God. Gracias a Dios. But also thank you, country, for the religious freedom Pero we también have. deberíamos darle gracias a nuestra nación porque tenemos la libertad religiosa. Thank you to those who gave their blood for my freedom today. Deberíamos agradecer a aquellos que entregaron su sangre para que hoy pudiésemos tener la libertad. And the Adventists should show to the world Y los adventistas deberían demostrarle al mundo that they are grateful que están agradecidos and they say thank you y que pueden decir for gracias the men and women who gave their blood for our freedom. por aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida para poder hoy tener la libertad religiosa. Religious freedom is also a prophetic mission. También podemos decir que es una misión profética. Ellen White wrote a beautiful text. La hermana White escribió una hermosa cita. She said the banner of the truth and religious liberty Nos dijo que el estandarte de la verdad y la libertad religiosa debemos sostenerla en alto. held aloft by the founders of the gospel church Fue sostenida en alto por los fundadores de la iglesia and by evangélica God's witnesses during the centuries that have passed. y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado. Since then Ha sido has para este último conflicto in the last conflict been committed to our hands. confiado a nuestras manos. The banner, I'm sorry. the banner El estandarte committed to our hands. que ha sido entregado en nuestras manos Today, hoy, tonight, tomorrow, esta noche, para mañana. we are lifting up the banner of religious Nosotros freedom. estamos elevando el estandarte de la libertad religiosa. It's a prophetic mission. Es una misión profética And you saw, according to Ellen White, y de acuerdo a lo que la hermana White expresa, on the banner, en ese estandarte it is written está escrito the truth, la verdad, but not only the truth. pero no solo la verdad. Most of religious people believe that when you have the truth, it's enough. A muchas de las religiones hoy en día creen que si tienen la verdad eso es suficiente. But on the banner Pero ahí en el estandarte of the people of God, del pueblo de Dios, there is the truth, sí, está la verdad, but not just the truth. pero no solo la verdad. The truth and religious liberty. Está la verdad y la libertad religiosa. Why? ¿Por qué? You know, many persecution have been done on behalf of the truth. Saben, muchas persecuciones se han hecho basadas en la verdad. I have the truth. Yo tengo la verdad, You should follow me.
Deberías seguirme. You have to follow me. Tú You must tienes to follow me. que seguirme. Tú If debes If you seguirme. don't to follow the truth, Si tú no deseas seguir la verdad, we will eliminate you. te vamos a eliminar. Without religious freedom La verdad sin libertad religiosa is no truth. deja de ser la verdad. It's something else. Es otra cosa. A conviction, Una convicción, a certitude, una certidumbre, but not the truth which come from God. pero no es la verdad que proviene de Dios. Because the truth which come from God Porque la verdad que proviene de Dios with the Holy Spirit y que es enviada por el Espíritu Santo, walk with religious freedom. camina a la par con la libertad religiosa. You don't force people to follow your truth. Tú no buscas que las personas te sigan porque simplemente tienes la verdad. Like you don't force people to receive a gift. Tampoco obligas a una persona para recibir un regalo. If you force people to receive a gift, it's no longer a gift. Si tú obligas a una persona a recibir un regalo, deja de ser un regalo. No, it's a gift of man too. Este también es un don para la humanidad también. The Universal Declaration of Human Rights, Según la declaración de la hermana White, Article 18, en el artículo 19, 18, is very, very good about the definition of religious freedom. está bien delineado la definición de libertad religiosa. It says, Dice, cuando salga en la pantalla, everyone cada uno, has the right toda persona tiene el derecho to freedom of thought, conscience, and religion. a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. What does it mean? ¿Qué quiere decir esto? The article gives the definition. Este artículo da la definición. This right Este derecho includes incluye freedom to change his religion la libertad de cambiar su religión o creencia. or belief, And freedom y libertad either alone or in public para manifestar su religión or private en creencia, ya sea público o privado, to manifest his religion, its religion, para poder manifestar su religión in teaching, en la enseñanza, practice, la práctica, worship, la adoración and observance. y la observancia. The verb to change is very important El derecho a cambiar es muy importante, because today porque hoy there are several countries around the world, hay muchas naciones alrededor del mundo, more than 20 countries, más de 20 naciones, where you have no right to change your religion. donde no tienes ningún derecho de cambiar tu religión. It is a crime Es considerado un crimen which can be sentenced to death. que podría ser sentenciado con la muerte. People are killed, assassinated just because they change their religion. Las personas simplemente son asesinadas por el solo hecho de tratar de cambiar su religión. There are a number of countries today Hay varias naciones hoy en día where there is a law on blasphemy. donde existe una ley de blasfemia. If you say something Si dices algo, which could be interpreted el cual podría ser interpretado as a critic como una crítica against another religion, en contra de alguna otra religión, it's a crime. es un crimen And you can be arrested y podría ser tomado prisionero and sentenced to death. y sentenciado a la muerte. There is a number of countries today Hay un buen número de naciones hoy where you have no right to preach what you believe. en donde no tienes ningún derecho a predicar tus creencias. No proselytism. No existe el proselitismo. If you do that, Y si lo haces, you will go to jail, to prison. vas a ir a prisión. You believe that it's true? ¿Ustedes creen que eso es así? Yes or no? ¿Sí o no? This is our world. Este es nuestro mundo. Look at this picture. Miremos estas fotografías. Her name is Asia Bibi. Su nombre es Asia Bibi.
She was arrested in 2009 En el año 2009 fue tomada prisionera and she was sentenced to death. y ella fue sentenciada a muerte. She is still in prison. Aún sigue en prisión. She has not been executed No ha sido ejecutada because people around the world porque las personas alrededor del mundo send petitions, sign petitions. han firmado solicitudes en su favor, But she's still in prison. pero permanece en prisión. She committed a crime. Ella cometió un crimen. What is her crime? ¿Cuál fue su crimen? I will explain to you. Déjenme explicarles. She was working in a farm. Ella estaba trabajando en una finca With other women. junto con otras damas. And in the middle of the day, Y así en la mitad del día, she brought some water and she wanted to share with other women. ella trajo un poco de agua y comenzó a compartirla a otras damas. And one woman said to her, Y las damas le mencionaron, I don't want to drink your water. yo no quiero beber el agua que me trae. Why? ¿Por qué? Because your water is unclean. Porque el agua que me traes no está limpia. But Asia Bibi said, why my water is unclean? Hacia Bibi expresó, bueno, ¿y por qué mi agua no está limpia? And the lady said to her, Y la dama le dijo, because your religion. por causa de tu religión. You are unclean because your religion. Tú eres, no eres limpia. La causa de que no eres limpia es por tu Asia religión. Bibi is a Christian. ¿Por qué? Porque ella era cristiana. And she argued with that. Y ella comenzó a argumentar en And cuanto a eso. maybe she said, Y quizás ella dijo, expresó, you know, my Savior Jesus gave his life for me. mi Salvador Jesús dio su vida por mí. Your religious leader did not do that. Tus líderes religiosos no han hecho Or eso. your prophet did not do that. Tu profeta no hizo eso. Just that. Eso fue todo. When she came back home, Cuando ella regresó a su hogar, 400 people were demonstrating around her house. más de 400 personas estaban, salieron a When they want- abucharla What they por lo que wanted habían to hecho. do, Lo que, I'm they sorry. wanted to kill her. ¿Qué es lo que estas 400 personas desean hacer? Kill Matarla. Her Matarla for just a few words. por expresar solo unas pocas palabras. Police came and put her in prison. Los guardias vinieron, la policía vino y la colocó en prisión. She went to court and she was sentenced Ella fue a juicio y fue sentenciada to death a muerte. just for that. Solo por eso. You know, sometime in the same countries, Algunas veces en esas mismas naciones, rumors rumores are spreading están siendo regados about someone acerca de alguien in this little city en esas ciudades pequeñas who made a blasphemy. quienes han blasfemado. And you know what happened? ¿Y saben qué ha ocurrido? A group of fanatics En grupos de fanáticos burn all the churches, Christian churches, han quemado todas esas iglesias cristianas and destroy the house of pastors. y han destruido aún las casas de los pastores. Not just that, No solo eso, an important man, un hombre muy importante, the governor el gobernador of the state, de un estado, he was a Muslim. Muslim. él era un musulmán. Said, no, that's not good. Él expresó, no, esto no está bien. This law against blasphemy is not good. Estas leyes de blasfemia no son buenas. We should change. Deberíamos cambiarlas. And the government said to him, be careful, Y el gobierno central le dijo, hey, ten cuidado con lo que dices, because, you know, you may be killed. porque tú bien sabes, Just for podrías saying that. morir Just for saying that. solamente por decir eso. And they said, we will send to you a bodyguard to protect you. Nosotros vamos a enviarte un grupo de guardaespaldas para protegerte. And you know what happened? ¿Y sabe qué ocurrió con él? The bodyguard killed him.
sus propios guardaespaldas lo asesinaron. And thousand people applaud. Y miles de personas se levantaron. Do you want to live in such a country? ¿Te gustaría vivir en una de esas naciones? Not over. Pero no se ha acabado. Few months later, Unos meses más tarde, a minister of the government un ministro del gobierno said this law is not good. dijo, estas leyes no son buenas. We are terrorizing people for nothing. Nosotros estamos atemorizando a las personas por nada. He received a letter. Él recibió una carta. He was threatened. Él estaba siendo prevenido. And you know what happened? ¿Y saben lo que le sucedió? He was assassinated. Él fue asesinado. This is what's going on in some part of the world. Esto es lo que está sucediendo en algunas partes del mundo. Now, when we talk about religious freedom, Ahora, cuando nosotros hablamos de la libertad religiosa, does it make sense for you? ¿acaso esto tiene sentido para ti? Do you think that we should time to time say thank you? ¿No creen ustedes que de vez en cuando deberíamos Thank darle you. gracias y decir gracias, God. gracias Dios, In our country, gracias por nuestra nación, for the freedom we have. por la libertad que tenemos? You don't think? ¿No lo piensan así? You know, we can organize a big trip to another country if you want. Saben, nosotros podemos organizar un buen viaje para que todos nosotros vayamos a una de esas naciones en algún momento. But maybe someone among you wants to be persecuted. Pero no sé cuántos de los que están aquí desearían ser perseguidos. You know, you have some people, they believe that you cannot be a good Christian if you are not persecuted. Unas personas creen que ellos no pueden ser unos buenos cristianos al menos que alguien lo esté persiguiendo. And to be persecuted, Y para ser perseguido, they attack people, ellos atacan a personas, they insult those who have another religion. insultan a otras personas que Because tienen una they- religión They diferente. want to be persecuted. Ellos quieren ser perseguidos. But they create a lot of problem for the people. Crean muchísimos problemas para otras personas. And if you are in this case, Y si tú estás en este if you caso want to be persecuted, y si deseas ser perseguido, just let me know. simplemente déjamelo saber. I have some good addresses. Yo tengo unas muy buenas direcciones. I can give you the name of several countries. Yo puedo darte el nombre de varias naciones You will be persecuted there. y serás allí perseguido. Just buy a ticket, plane ticket. Solamente compremos tu ticket, tu boleto aéreo. No need to buy a return ticket. One No. way it's okay. No necesitas comprar dos vías, una sola vía, ida nada más porque no regresarás. And when you arrive there, Y cuando nomás llegues allí, your Bible, abre tu Biblia and in 2 minutes, y en 2 minutos you will go to a concentration camp, tú irás a un campamento de or concentración you will be assassinated. o simplemente antes de llegar serás If you eliminado. want to be persecuted, Si quieres ser perseguido, they are a very good place to go. hay buenos lugares en los cuales puedes ir. But today, Pero hoy we have the privilege tenemos el privilegio to be free and to have such a meeting. de tener la libertad de estar en esta reunión. And we appreciate this privilege. Y nosotros apreciamos, nos gozamos por este You know, privilegio. there are problems everywhere in the world. Saben, alrededor del mundo hay muchos problemas, But I can assure you, pero puedo asegurarles, when you get up in the morning cuando te levantes temprano en la mañana and you think, the first thing you think, y lo primero que se te venga a la mente, be careful about what I will say. debo tener muchísimo cuidado con lo que voy a decir. Be careful about what I say to my children, Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que le voy a decir a mis hijos, because they can talk around. porque de pronto ellos van a comenzar a hablar. My poor children, Mis pobres hijos, what they will become. ¿qué será de ellos? We are rejected everywhere Hemos sido rechazados en just todas because partes, our religion. simplemente por nuestra creencia religiosa. We are always guilty Nosotros siempre somos just culpables because our religion. solo por las creencias religiosas. That is the life of million people. Esta es la manera de vida de millones de And personas. my question is, Y mi pregunta es, they could stop with their persecution ¿podrían ser detenidas esas in persecuciones saying one word, solamente al decir una palabra?
I recant. me I me give up my retracto. religion. Me retracto de mi religión cristiana. I will choose the religion of the state. Yo voy a escoger la religión que el Estado ha And I promulgado. will have no problem. Ya no quiero tener más problemas. But they stay Christians. Pero ellos se mantienen como cristianos. They are poor. Son pobres. They have no future in their country. No tienen futuro en su nación. But they stay Christian. Pero se mantienen como cristianos. Faithful to Christ. Están fieles, son fieles a Cristo. Do you believe that they are heroes? ¿Acaso ustedes no creen que ellos son unos héroes? Yes, they are. Sí, son héroes. They stay faithful, Ellos se mantienen fieles, even if they don't have religious freedom. aun cuando no tengan libertad religiosa. But you have religious Pero tú freedom. lo tienes. Now, just, Sajad Masih was a young man of 20 years, 28 years. Aquí está Sayyad An Mashi, Adventist. un adventista de 29, 29 today, yeah. más o menos unos 29 años de edad. He was accused of blasphemy. Él fue acusado de blasfemia. He had never done anything Él like jamás, blasphemy. jamás había hecho nada malo, pero lo consideraban blasfemo. But where he's living, Pero donde está viviendo it's enough. es suficiente. It's enough to be assassinated. Es suficiente para ser asesinado. People don't try to investigate. Las personas no investigan si lo They merece o no. believe Ellos solamente la creencia and they want to kill you. y desean matarlo. He was arrested, Fue arrestado and last year he Y el- was sentenced to death y el año pasado fue sentenciado a la muerte for something he has never done. por algo que jamás And he había has hecho. been in prison for several years now. Y él ha estado en prisión ya por varios años. You can imagine 28 years, Imagínense, Oh. un joven de 28 años and he has been sentenced to life in prison. y él ha sido sentenciado de cadena perpetua Because he is living in a country porque él vive en una nación where there is no religious freedom. donde no existe libertad A few years religiosa. ago in India, Hace unos años atrás en India, in the state of Orissa, en el estado de Orissa, radical Hindus los hindús radicales destroyed churches, destruyeron iglesias, killed pastors and members. mataron a miembros y pastores. Several Adventists were killed. Muchos adventistas murieron And you can see the picture of churches. y ustedes pueden ver algunas de las fotos de estas iglesias. And you can see also the house of our members. Y también pueden observar algunos de los hogares de Their nuestros miembros. houses were destroyed. Sus casas fueron destruidas. And since this time, Y desde ese tiempo, 5 years, hace 5 años, they live under tent. ellos ahora viven en carpas. They have no longer any house. No tienen ya But más una casa. Every Sabbath, Cada sábado they have a meeting tienen una reunión under a tree, bajo un árbol and they are faithful to God. y son fieles a Dios. And tomorrow, Y mañana they will meet each other. se van a reunir, They will pray together. van a orar juntos They stay faithful to God. porque se han mantenido fieles a Dios. But they are living in a country Pero están viviendo en una nación where they don't have religious freedom donde like no us. tienen la libertad religiosa como nosotros la tenemos. And sometimes people are arrested because prejudices. Algunas veces las personas son arrestadas por prejuicios. Pastor Antonio El Montero, El pastor Antonio Monteiro, he was arrested and judge sentenced. He was arrested because people said that he was part of secret ceremonies. él fue arrestado porque las personas dijeron que él era partícipe de un culto que hacía ceremonias ocultas. And during these secret ceremonies Y durante estas ceremonias ocultas, in his church, él y su iglesia, they drink human blood. ellos tomaban sangre humana. And to get the human blood, Y para poder obtener la sangre he humana, asked people to kill young ladies, young él le women, pedía a sus miembros que mataran a un joven and to take their blood.
y extraer su sangre. And people believe that. Y las personas creyeron eso. Prejudice. Prejuicios. In some countries we have religious freedom, En algunas naciones tenemos libertad religiosa, but there are a lot of prejudices. pero hay bastantes prejuicios. And people look at you Y las personas te observan as dangerous people. como personas muy peligrosas. And we could be arrested for nothing. Y podríamos ser arrestados por nada. He was arrested. Él fue arrestado. He spent more than 1 year. He spent almost 2 years in prison. Él pasó más de 2 años en prisión. But we reacted. Pero entonces nosotros I met him reaccionamos. 3 times in prison. Yo fui a visitarlo por 3 oportunidades en prisión. Terrible prison. Era una prisión I terrible. don't know how he did to survive. No sé cómo hizo para sobrevivir, But now he's free. pero ahora ya está libre. He has been acquitted by the court. Él fue liberado por un juicio. Why? ¿Por qué? Because million brothers and sisters pray for him. Porque millones de hermanos y hermanas oraron por él. This is why it's so important Esto es por lo que es tan importante to pray for those who are persecuted. de orar por aquellos que están siendo And to perseguidos remember y de recordar that if we have religious freedom, que si nosotros tenemos la libertad religiosa, million don't have, que millones no tienen and they are persecuted. y son perseguidos. And they need to know Y ellos necesitan saber that they have million brothers and sisters que ellos tienen millones de hermanos y hermanas praying for them. que están orando por ellos. Montero received 1,000 letters. Monteiro recibió miles de cartas, About 100,000 signatures were collected. miles de firmas fueron recogidas And one day he was free. y un día fue liberado. During almost 2 years, he was in a very, very bad prison. Por varios años él estuvo obligado a estar en una prisión que era muy mala. And when he was free, Y cuando fue liberado, he was received like a hero in his country. él fue recibido como si fuera un héroe en su nación. He was received by the Minister of Foreign Affairs, Él fue recibido por el ministro de Asuntos Externos, by the President of his country, por el presidente de su nación, like a hero. como un héroe. Why? ¿Por qué? Because we pray for him. Porque nosotros oramos por él. Because you pray for him. Porque tú oraste por él. Because we are all brothers and sisters. Porque todos nosotros somos hermanos y hermanas. And when one of our brothers or sisters Y uno de nuestros hermanos o nuestras hermanas, is persecuted, cuando ellos son perseguidos, he or she never be alone. ellos deben sentir que no están solos. She should know that they have million brothers and sisters around Ellos the world. deben saber que tienen millones de hermanos y hermanas. This is what happened Esto fue lo que ocurrió. because we are a large, a great family, Porque nosotros somos una gran y hermosa familia, family of God. la familia de Dios. And when someone is suffering, Y cuando alguien está sufriendo, all the body should help, react, todo el support. cuerpo debe ayudar, debe reaccionar. Some have a big problem with the Sabbath Algunos- in school. Algunos tienen grandes problemas en sus escuelas debido al sábado. It has been one of the main problems in the past. Has llegado a ser uno de los grandes problemas difíciles de sobrellevar en el pasado. We have to do our best to help. Nosotros debemos hacer lo mejor para First, ayudar. to pray, Primero, oremos. because there are power in prayer. Recuerden que hay poder en la oración. And to ask our people to stay faithful. Y pedirle a nuestros hermanos que se mantengan fieles. You never know how God will protect you. Nunca tendrás idea de qué maneras el cielo podrá protegerte. The worst thing which can happen Lo peor que puede suceder is to give up your faith. es que puedas abdicar de tu fe. Because in giving up your faith, Porque al abdicar de tu fe, you escape to the protection of God.
estarás separado de la protección de You don't Dios. know what God wants to do with you. You don't know what God wants to do with you. Tú realmente no sabes qué es lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Remember Joseph. Recuerden a José, Remember Daniel. recuerden a Daniel. Joseph learned a lot in prison. José aprendió muchísimo mientras estuvo en prisión. He stays faithful, Él se mantuvo fiel and God used him. y Dios lo utilizó. God has a plan for every one of you, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. but you may not be ready Quizás no estés listo for the beautiful plan of God for you. de el maravilloso plan que Dios tiene para ti. You need to have some difficulties, De pronto necesitas tener un poquito de dificultad. to have some challenges, Tendrás algunos desafíos to be ready para for prepararte what God has prepared for you. para lo que el Señor está listo a hacer por ti. And this is why, Esto es porque, esta es la if you razón. have problems, Si tienes problemas, don't forget, nunca te olvides. you will be never alone. Nunca estarás solo. God will be with you. Dios estará contigo. Do you believe that God cannot solve your problem? ¿Acaso tú crees que Dios no puede resolver tu problema? Why? ¿Por qué? God has million angels. Dios tiene millones de He ángeles. can do everything. Ellos pueden hacer cualquier He can cosa. open the sea. Podrán abrir los He mares. can multiply the breads Él podrá and multiplicar the tu fishes. pan And the fishes. y todos los peces. God can solve all the problems. Dios puede resolver todos los problemas. But He has a mission for us. Pero Él tiene una misión para ti y para mí. And we have to be ready. Y nosotros debemos estar listos. Life is not easy. La vida no es nada fácil. We have to become strong. Nosotros debemos convertirnos en Like an personas fuertes. athletes. Como los atletas. The athlete has to follow a training Los atletas necesitan seguir un entrenamiento to win the race. para poder ganar la carrera. The same for us. Lo mismo para nosotros. God gave us the freedom. Dios nos dio una libertad And with the freedom we have, y nosotros con esa libertad que tenemos we take the right decision. tomaremos la decisión adecuada. We follow Him. Le seguiremos. And we know that we will have challenges, Pero sabemos que tendremos desafíos. but we know where we are going to. Pero nosotros sabemos hacia dónde nos We are dirigimos. going to the kingdom of God. Vamos hacia el reino de Dios. And He already, Y Él we are the ambassador of the kingdom of God. ya nos ha escogido como embajadores del reino de Dios. And God will be with us. Y el Señor estará con nosotros. And we will see miracles. Y veremos milagros. This is why Esta es la razón por la cual it's so important es tan importante to have this relation of love with God que debemos tener esta relación de amor con nuestro and Dios to understand y poder comprender that when we defend and promote religious freedom, que cuando nosotros luchamos y promovemos la libertad religiosa, we promote a God who loves people. nosotros estamos promoviendo a un Dios que ama a las May personas. God bless you. Que el Señor les bendiga. Amen.